¿Cuáles son las causas de la osteoporosis? Porque los dedos se arrugan en el agua. ¿Cómo se cultiva el cacao? Presentamos Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. En el sector sur de San José, Costa Rica, está la comunidad de Atillo, donde don Luis Alberto Agüero, a través del WhatsApp, dice lo siguiente: he visto en muchos comercios que dice, nos reservamos el derecho de admisión. ¿Y eso qué significa? Oigamos la respuesta. Don Alberto, muchas gracias por su pregunta. Le contamos que esta frase indica que el dueño o encargado de un lugar puede decidir quién entra o no al establecimiento, pero siempre bajo ciertas reglas. Por ejemplo, pueden ser restaurantes que tienen un reglamento de la forma de vestir de sus clientes. En ese caso, solo se permite la entrada a las personas que vistan de manera formal. Entonces, si llega una persona que viste pantalones cortos y sandalias, no la dejarán entrar y le dirán, nos reservamos el derecho de admisión. En términos sencillos, el derecho de admisión permite que un comercio establezca condiciones para el ingreso o permanencia de las personas, como por ejemplo, reglas de comportamiento, vestimenta o seguridad. Si una persona está en estado de ebriedad, un comercio se puede reservar el derecho de admisión para que esa persona no cause disturbios en su local. Es muy importante saber que este derecho no es absoluto, es decir, no se puede usar para discriminar a las personas por razones como su origen, su género, el color de su piel, su orientación sexual o su religión. Si no se permite a una persona entrar a un establecimiento por estas razones, es discriminación. Precisamente por eso, en muchos países, las condiciones de admisión deben ser claras, visibles para el público y aplicarse por igual a todas las personas. Por ejemplo, un lugar puede negar la entrada a alguien que esté causando problemas o que no respete las normas, pero no simplemente porque es de una raza o porque profese alguna religión en particular. Así que, si usted ingresa a un establecimiento y ve ese rótulo o letrero, nos reservamos el derecho de admisión, significa que el lugar tiene ciertas reglas para el ingreso, pero siempre dentro del marco de la ley y el respeto hacia todas las personas. Esperamos haberle aclarado su duda y le enviamos un cordial saludo. Buenas tardes, bendiciones para todos los del ICQ, pues los escucho todos los días aquí en Nicaragua, departamento de León, La Paz Centro. Todos los días a las 4 de la mañana escucho su programa. Saludos y bendiciones para todos. Gracias por mantenernos informados de todo lo que ha pasado y lo que acontece en el mundo. Nuestro WhatsApp oficial es el código de área 506, número de teléfono 84 85 54 53. Esperamos sus preguntas, pero también esperamos sus saludos para compartirlos con toda la familia del ICQ. La siguiente pregunta nos la envía don Nelson Rendón al WhatsApp del ICQ desde Petén, en Guatemala. Él quiere saber, ¿cómo hacen ustedes para recolectar historias reales, cuentos, adivinanzas, chistes, etcétera? Oigamos la respuesta. Estimado don Nelson, esperamos que se encuentre muy bien. Le contamos que el ICQ recolecta sus historias a partir de algo muy cotidiano, las preguntas que nos hacen las personas que nos escriben. Cada una de estas preguntas refleja el interés de la gente, pero también sus preocupaciones, creencias y necesidades. Desde hace más de 60 años, el ICQ invita a las personas de toda Centroamérica y otros países a escribirnos y comunicarnos sus dudas e inquietudes. Estas dudas originalmente nos llegaban al ICQ mediante cartas de correo postal, por teléfono y en ocasiones
hasta personalmente venían a dejarnos sus preguntas en nuestras oficinas. Actualmente llegan a nuestro programa mediante algunas cartas, llamadas telefónicas, visitas, pero sobre todo a través de diversos canales digitales como WhatsApp, correo electrónico y las llamadas redes sociales. El equipo del ICQ responde cada una de estas preguntas y algunas de ellas son preparadas en un libreto para transmitirlas por nuestro programa de radio Oigamos la Respuesta, que también es escuchado en toda Centroamérica y en otros países como México y España. Con el tiempo, y gracias a ustedes, el ICQ ha llegado a acumular casi 1 millón de preguntas que, juntas, conforman un archivo muy valioso sobre la manera de vivir y de pensar de las personas en Centroamérica. En cuanto a los cuentos, las adivinanzas y los chistes, uno de los redactores del libro Almanaque Escuela para Todos nos comentó que antes los recolectaban de lo que la gente contaba, de lo que habían oído de sus padres y abuelos, y también de algunos libros que se conseguían en todo Centroamérica. Aunque esas fuentes de información siguen siendo importantes, en la actualidad se cuenta con la poderosa herramienta de Internet y casi todos los encuentra en la web, en páginas o plataformas como TikTok. Como puede ver, nuestra forma de recolectar historias consiste en estar siempre atentos a aquellas cosas que pueden interesar a las personas que nos escuchan y nos escriben. Gracias por su consulta y un cordial saludo a Guatemala. Envíennos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos pueden contactar al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrennos en Facebook como Oigamos la Respuesta. ¿Sabía que la actividad física también beneficia la salud mental? Mover el cuerpo, como caminar o estirarse, ayuda al cerebro a liberar sustancias que mejoran el ánimo, reducen el estrés y favorecen una mente más tranquila. Esto y más en Oigamos la Respuesta. Quisiera saber si es normal que cuando a uno le hacen una cirugía, le den piquetes en la zona donde está la cicatriz después de sanar. Esta pregunta nos la envía don Azul Rivera al WhatsApp del ICQ desde Weslaco, Texas, en Estados Unidos. Oigamos la respuesta. Estimado don Azul, le agradecemos su consulta. En efecto, es normal que haya sensación de picazón en una cicatriz. Esta sensación es la respuesta de nuestro cuerpo cuando ha experimentado una cirugía. Cuando hay una operación o cirugía, los nervios de la piel se cortan o se irritan. Posteriormente, cuando esos nervios están volviendo a unirse y rehacerse, es normal que haya sensaciones de picazón y hormigueo. El cuerpo humano sabe que tiene que reparar esos tejidos y suelta una sustancia que se llama histamina. Esta sustancia, histamina, aumenta la llegada de sangre y eso provoca hinchazón. Además, las terminaciones nerviosas que se dañaron tienen que conectarse de nuevo, por lo que se vuelven muy sensibles y envían señales al cerebro que se sienten como picazón. Esas sensaciones de picazón también suceden porque la piel y los tejidos se estiran y se están volviendo a cerrar. La sensación de picazón no es más que una señal de que nuestro cuerpo está haciendo su trabajo para reparar la herida de forma rápida y segura. Por eso, la picazón y otras sensaciones son normales durante las primeras semanas o incluso meses posteriores a una operación. Con el tiempo van disminuyendo poco a poco a medida que la cicatrización termina. Para aliviar esa sensación de picazón, se recomienda no rascarse, evitar que la ropa le roce la cicatriz, realizar masajes suaves con alguna crema o aceite.
Pero si hay mucho enrojecimiento, calor en la zona, hinchazón o presencia de pus, lo mejor es hacer una consulta médica para asegurarse de que el proceso de recuperación vaya dándose de buena manera. Gracias por su pregunta desde Texas, Estados Unidos. www.icq.org. Esa es la dirección de nuestra página oficial y desde ahí puede enviarnos sus preguntas y también sus saludos. El señor David Hernández escribe desde Atlántida, Honduras, y nos pregunta al WhatsApp del ICQ. Les escribo desde La Ceiba, Puerto Bananero y Piñeras desde hace 100 años. Es cierto que los primeros habitantes de esta ciudad vinieron del departamento de Olancho y se acomodaron abajo de un gran árbol de ceiba a las orillas del mar en donde está actualmente la aduana. Oigamos la respuesta. Muchas gracias por su pregunta, don David. Reciba la cordial bienvenida al ICQ. Esperamos poder responder sus inquietudes. Como usted nos comenta, La Ceiba empezó a desarrollarse como ciudad en la segunda mitad del siglo XIX, gracias a la actividad comercial del cultivo y exportación de banano. La tradición histórica afirma que en 1872 el señor Manuel Hernández fue una de las primeras personas que llegó a trabajar en la actividad bananera antes de que la Standard Fruit Company se instalara en Honduras. Se dice que don Manuel construyó una choza bajo un árbol de ceiba que estaba cerca de los antiguos muelles. Pero ya la región estaba habitada desde cientos de años antes y se considera que los primeros pobladores eran personas de la etnia o pueblo Pech, provenientes de Olancho. Entre las primeras poblaciones de La Ceiba también hubo presencia de pueblos garífunas, quienes ya decían que el árbol de ceiba, situado cerca del mar, era usado como escalera por Dios para bajar a la tierra. La ceiba, el gran árbol, también servía como referencia de orientación para las embarcaciones que se aproximaban a tierra firme. En 1877, La Ceiba obtuvo categoría de municipio y el edificio de la aduana, que actualmente es Patrimonio Nacional y sede de la Casa de la Cultura, fue construido entre 1914 y 1917. Desde Veraguas, en Panamá, a través del WhatsApp del ICQ, el señor Marcial Sobenís dice lo siguiente: tuve un cuadro de herpes zóster hace 8 meses. Me han quedado dolores y otras sensaciones y los medicamentos llamados aciclovir y rosuvastatina no me funcionan. ¿Qué puedo hacer? Oigamos la respuesta. Estimado don Marcial, le agradecemos su confianza en el ICQ. Le podemos comentar que el aciclovir no es efectivo si el cuadro de herpes zóster estuvo presente hace 8 meses. Este medicamento, el aciclovir, sirve cuando existe un brote activo con inflamación y enrojecimiento, pero si no hay salpullido, no le va a quitar el dolor. Por otro lado, la rosuvastatina ayuda a disminuir el colesterol y los triglicéridos, pero no sirve para el herpes zóster. El dolor causado por el virus es un dolor de tipo neuropático. Neuropático quiere decir que afecta las terminaciones nerviosas y por eso dura tiempo en quitarse. El dolor provocado por el herpes zóster no se alivia inmediatamente, sino que va disminuyendo poco a poco. No siempre sucede, pero en algunos casos la persona podría quedar con un dolor crónico. Para aliviar el dolor se usan medicamentos llamados neuromoduladores, que bloquean los impulsos nerviosos. Existen medicamentos para estos casos, pero la persona debe tener un seguimiento médico antes de probar el tratamiento.
precisamente para analizar si presenta factores de riesgo y descartar si algún medicamento está contraindicado y le puede resultar perjudicial. Y es importante que lo haga cuanto antes para evitar que se convierta en una molestia crónica. Como alivio temporal, a veces se recomiendan las compresas frías, baños de avena coloidal y cremas con capsaicina, un derivado del chile picante. Pero como les decíamos, lo importante es consultar al doctor y explicarle que esos medicamentos no le están sirviendo. ¿Sabía que los hongos no nacen de semillas? Nacen de unas bolitas diminutas llamadas esporas que viajan por el aire, el agua o en los excrementos de animales. Pueden dormir durante años hasta encontrar la humedad ideal. Al despertar, forman un micelio blanco, la red secreta que da vida al hongo. Esto y más en Oigamos la Respuesta. También pueden contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453, o háganos sus preguntas al teléfono código de área 506, número 22 25 52 38, o al número 22 25 53 38. El señor Giovanni Acevedo nos escribe desde Huigalpa, Chontales, Nicaragua, a través del WhatsApp del ICQ con la siguiente consulta. ¿Es recomendable utilizar el procedimiento de bioporo tomando en cuenta que al realizar el hueco se podría dañar algunas raíces de la planta? Oigamos la respuesta. Muchas gracias por su pregunta, don Giovanni. Para contestarla, primero le vamos a contar a todos nuestros oyentes en qué consiste la técnica del bioporo. El bioporo es básicamente un hueco o pozo en el suelo que se llena con residuos orgánicos como hojas, restos de poda y estiércol bien descompuesto. Con el paso del tiempo, lombrices y otros organismos van descomponiendo esa materia orgánica y creando canales que facilitan que el agua entre al suelo y llegue más profundo, algo muy útil en suelos compactados. Se usa como una forma sencilla de activar el suelo sin maquinaria pesada y sin aplicar fertilizantes químicos. Bien ubicado, el bioporo no solo mejora la circulación del agua y la fertilidad, sino que también reduce el estrés hídrico del árbol porque el suelo retiene mejor la humedad alrededor de la raíz. Pero, volviendo a su pregunta, ¿este hueco puede dañar las raíces de la planta? Cuando abrimos un hueco cerca del tronco, corremos el riesgo de cortar raíces gruesas que son clave para el transporte de agua y nutrientes. Además, al hacer cortes en raíces gruesas, se abren puertas de entrada para hongos que causan pudriciones. Por eso, el problema no es el bioporo en sí, sino hacerlo demasiado cerca del tronco o con herramientas que corten raíces grandes en exceso. Para árboles que ya están grandes y no son jóvenes, se recomienda no excavar justo al pie del tronco, sino empezar fuera de la línea de goteo, que es la zona de sombra que da el árbol gracias a su follaje. Los bioporos pueden ser de 8 a 15 centímetros de diámetro y con una profundidad de entre 80 y 100 centímetros. Al excavar, es mejor usar herramientas manuales y avanzar despacio. Si se encuentra una raíz gruesa, es preferible cambiar ligeramente la posición del hueco en lugar de cortarla. También ayuda a distribuir varios bioporos alrededor del árbol, de manera que se mejore el suelo en una franja amplia sin concentrar tanto daño en un solo punto. Esto fue Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.